Capítulo 10. Antes de que mi hija cumpliera 1 año, tuve que darle un beso de despedida pensando que quizá no volvería a verla nunca más y que, si eso ocurría, para ella sería como si nunca hubiera existido. No quiero ser excesivamente dramático, pero esas son las cosas que se te pasan por la cabeza cuando estás a punto de despegar para entrar en combate por primera vez. Era abril de 2005 y nos dirigíamos a Afganistán. Aunque cueste creerlo, el equipo de los SEAL todavía no había sido enviado a Irak y ni siquiera había recibido autorización para luchar contra los talibanes en Afganistán. Nos mandaron allí en busca de objetivos valiosos de Al-Qaeda. Algunos habían participado en despliegues anteriores y nos contaron que ciertas zonas de Afganistán eran como dar marcha atrás en el tiempo y volver al siglo X. Hay que verlo para creerlo. Lo veríamos, desde luego. Cuando Nicole me dejó en el cuartel, algunos compañeros de equipo ya estaban allí. Nos dijimos adiós y entramos. La gente estaba sentada en la sala de equipo tomando una cerveza a la espera de que vinieran a buscarnos los autocares. La mayoría del material ya había sido cargado en enormes cajas metálicas y enviado semanas antes. Lo único que llevábamos nosotros era una mochila North Face con un saco de dormir, una estera, varias mudas, un ordenador y algunos objetos personales. Nos terminamos las cervezas y subimos al autobús para recorrer el corto trayecto hasta el gran avión de carga C-17 que nos llevaría a nuestro destino. Un C-17 no es más que una gran plataforma abierta con bancos a ambos lados y media docena de enormes cajas de transporte bien atadas, o eso esperábamos, en medio. Una vez que el avión despega, siempre es divertido, porque aquello se convierte en una carrera para ver quién hincha primero la estera. Todos quieren el mejor sitio para atenderla. Los lugares idóneos son encima de las cajas. Los veteranos eligen primero. Y dormir hasta llegar a Alemania. Ningún sitio es excesivamente cómodo. Hace frío y hay muchísimo ruido. Todos llevamos protectores para los oídos o nos ponemos unos auriculares y subimos el volumen. A veces nos atamos con las correas de carga como protección contra las turbulencias. Luego nos tomamos un Ambien. A los SEAL les encanta el Ambien, una ayuda muy eficaz para dormir en condiciones de todo tipo, incluyendo un suelo duro, frío e irregular, cuando sabes que desayunarás fuego enemigo. Permanecimos en la base aérea de Ramstein el tiempo justo para comer y repostar, y embarcamos de nuevo. Después, otra carrera hacia la tierra de los sueños y ¡boom! Ya estábamos en Afganistán. Lo cierto es que 15 horas de sueño antes de llegar al aeropuerto de Bagram fueron reconstituyentes. Aterrizamos en plena noche y estábamos completamente despiertos tras nuestro descanso reparador. Abrimos los grandes contenedores y nos repartimos el material. Luego nos dirigimos a nuestros respectivos puestos. A mí me enviaron a la Casa Franca de Jalalabad, con otros 2 SEAL, un experto en desactivación de bombas y un operador de radio. Cargamos un C-130, que es un cuatrimotor, y nos dirigimos al aeródromo de Jalalabad, que en aquel momento era bastante rústico y poco seguro. Los miembros del equipo a los que sustituiríamos nos esperaban allí. Cuando nos bajamos del avión, ellos se subieron. Apenas hubo protocolos de reemplazo, a menos que contemos el momento en que chocarnos las manos intentando imponernos al ruido de los motores que nos llegaron a apagarse. Habían dejado unas camionetas Toyota Hilux en marcha. Cargamos el material en la plataforma trasera y pusimos rumbo a la ciudad. Nos habían asignado a un intérprete al que llamábamos Larry, un afgano que había combatido con las fuerzas progubernamentales durante años. Los intérpretes eran siempre nativos a los que subcontratábamos. Al principio les permitíamos llevar armas, porque se habían criado luchando y confiábamos en ellos. Pero tras unos años de guerra, no tanto. Nos seguían a todas partes y recurríamos a ellos cuando los necesitábamos. Larry fue mi primera experiencia trabajando con un lugareño.
Puesto que no habíamos realizado la transición propiamente dicha, no sabía qué pensar de aquel tipo. Era el primer afgano al que conocía. Era más bajo que yo y su condición física era normal. Tenía la piel oscura y los ojos marrones y no llevaba barba. Puesto que era mi primer viaje y todavía no sabía en quién podía confiar, era muy seco y brusco con él. Incluso pensaba que quizás tendría que dispararle. Desde aquel primer trayecto en camioneta, siempre que viajaba por Afganistán tenía una pistola a mano, ya fuera en el chaleco o debajo de la pierna. Apoyaba el rifle en la puerta por si tenía que abrirla y saltar. Tu arma debe caer contigo, no puedes dejarla en la camioneta. Encontrarse de repente en medio de Jalalabad, una gran ciudad afgana en la cual había vivido Osama Bin Laden, era una sensación extraña. En verano hacía calor, había mucho polvo y el penetrante hedor a basura y humo saturaba el aire. Las calles salpicadas de baches estaban jalonadas de edificios bajos de color parduzco y durante buena parte del trayecto había bazares a ambos lados y extraños badenes cada pocos centenares de metros. Después de varios encontronazos con aquellos badenes y los profundos baches, nos dimos cuenta de que era mejor pisar el acelerador y rebasarlos a gran velocidad. Al cabo de 10 minutos doblamos por un estrecho callejón y nos detuvimos frente a la puerta de un enorme patio situado delante de una sombría estructura de 2 plantas que me recordó a esos moteles de carretera donde la gente va a practicar sexo. Adam, el líder de mi equipo, nos recibió en la Casa Franca. Adam era un experto en derrumbar barreras. Todavía no se había inventado la puerta o barricada que no pudiera derribar o hacer saltar por los aires. Era uno de los mejores del equipo de los SEAL, y 3 años antes le habían concedido una estrella de plata por su papel en la Operación Anaconda. Incluso antes de que el equipo SEAL, que incluía a Neil Roberts, intentara penetrar en Thakur Ghar, Adam había caminado varios días por la nieve con varios francotiradores y atacado a unos combatientes de Al-Qaeda cuando estaban a punto de abatir a los primeros helicópteros estadounidenses que entraban en el valle. Los terroristas tenían una enorme ametralladora anti-helicópteros y se encontraban en una posición perfecta. Adam y su equipo eran mejores. Adam era una leyenda, y fue un placer estar con él en mi primer despliegue con el equipo Nos enseñó la casa y nos dejó elegir habitación. La Casa Franca era un antiguo motel con un patio vallado y guardias armados. Acabé compartiendo habitación con Harp, el experto en desactivación de explosivos, porque habíamos pasado juntos el proceso de selección y nos conocíamos bien. Es uno de los tíos más divertidos que conozco, en serio, y una buena persona. Cuando lo conocí le pregunté, ¿de dónde eres? De Texas, respondió. ¿Y tú? De Montana. Montana, ¿eh? Dijo. ¿En qué parte de Texas está eso? Adam nos leyó nuestra misión y confirmó lo que yo había oído sobre la búsqueda de objetivos valiosos de Al-Qaeda. Luego esperamos a que saliera el sol y nos llevó a dar una vuelta por el barrio. Nuestra calle tenía un apodo, la calle del chocolate. Estaba al lado de la avenida principal. A ambos lados de la Casa Franca vivían familias afganas. En otra casa cercana, los altos mandos de espionaje trabajaban con sus fuentes y les proporcionaban objetivos. Allí estaban también la cocina y el cocinero. En aquel momento teníamos muchos más alimentos que objetivos. 3 años y medio después de la invasión estadounidense, la mayoría de los combatientes de Al-Qaeda habían muerto o huido de Afganistán para reagruparse en otros lugares. Puesto que todavía no teníamos autorización para atacar a los talibanes, no iban a enviarnos a realizar incursiones nocturnas contra ellos, lo cual significaba que debíamos acostumbrarnos a vivir como personas normales que permanecían despiertas durante el día. Nos levantábamos por la mañana, entrenábamos, leíamos los partes de espionaje y esperábamos la comida. Cuando no estábamos comiendo o levantando pesas, nos sentábamos en lo que denominábamos el salón familiar del edificio principal,
en su día había sido el vestíbulo del hotel, y veíamos el televisor plano de 70 pulgadas que habíamos encargado en Bagram. La pantalla era demasiado grande para aquella estancia, pero nos daba una excusa para pasar el rato coleccionando viejos DVD. Vimos todos los episodios de Al margen de la ley, más de una vez, y todos queríamos imitar a Big Mackey, el policía letal que protagoniza la serie. Gran parte del tiempo que pasas en esas casas francas lo dedicas a tareas de reforma y a convertirlas en un lugar mejor para vivir. Disponíamos de cierto presupuesto, así que contratamos a unos nativos para construir una piscina muy pequeña. Cuando digo pequeña, me refiero al tamaño de una bañera y con 1 metro de profundidad. Teníamos cintas para correr y encargamos pesas y una máquina elíptica. Los boinas verdes tenían gimnasio y hacíamos intercambios con ellos. También conseguimos esteras para practicar jiu-jitsu. Suena raro, pero para nosotros, Jalalabad era una ciudad tranquila. Podíamos pasear por la ciudad en moto, íbamos de compras a los bazares y visitábamos los puestos de shawarma y falafel. No es que hubiéramos olvidado nuestra misión. Siempre buscábamos fuentes, gente a la que pudiéramos ayudar a cruzar la frontera con Pakistán para que averiguara qué estaba ocurriendo. Mientras realizábamos entrevistas con antiguos mujahidín, intentábamos encontrar nativos para contratarlos como guardias de seguridad, electricistas e intérpretes. Teníamos un patio enorme en el que llevábamos a cabo las entrevistas. En la calle del chocolate se formaban colas con docenas de lugareños que esperaban trabajar para los estadounidenses. En aquel momento, la presencia de Estados Unidos no era grande, así que no nos sentíamos como ocupantes. Ninguno de nosotros llevaba uniforme. Nuestro atuendo era poco convencional, no solo por tratarse de un conflicto bélico, y alardeábamos de no tener que respetar los estrictos códigos de vestimenta a los que sí se ceñían otros militares estadounidenses desplegados en el extranjero. Supongo que debíamos nuestra liberación sartorial a Dick Marcinko, fundador de los SEAL, y máximo experto en incumplimiento de la normativa. Pero ese atuendo más informal también cumplía un propósito. Nos ayudaba a mezclarnos con la gente y a resultar menos intimidatorios cuando nos desplazábamos en coche o caminábamos por la ciudad. Cada vez que recorríamos la calle, los niños se acercaban a pedirnos chocolate y nosotros se lo dábamos. Por eso se llamaba la calle del chocolate. Los niños nos querían y nosotros a ellos. Los padres lo sabían y nos protegían. Para mezclarnos con la población, contratábamos a gente para que nos llevara en unos vehículos de 3 ruedas llamados tuk-tuk. Nos poníamos ropa autóctona y recorríamos Jalalabad sin ningún objetivo concreto en mente. Paseábamos junto al río, íbamos a ver la presa y visitábamos los bazares. En la actualidad, si un estadounidense deambulara por la ciudad, es posible que le cortaran la cabeza. Por aquel entonces la situación no era tan precaria, pero aún así había mala gente. Estábamos desarrollando nuevas tecnologías para detectarla, espionaje de señales del que todavía no puedo hablar con detalle. Traíamos a expertos para que obraran su magia. Conseguían información sobre alguien que intentaba coordinar ataques contra los estadounidenses con gente de Pakistán. Cuando estábamos seguros de dónde vivía la persona en cuestión, entrábamos. Puesto que Adam solo contaba con 3 de nosotros en la Casa Franca, traíamos a un equipo de 6 personas desde Bagram e íbamos. La primera misión en la que participé fue un paso en la curva de aprendizaje. Fui a ver a Harp, el artificiero, y le dije: ¿qué es esta amenaza de terrorismo suicida? ¿Qué es esa amenaza de artefacto explosivo improvisado? Me aseguró que no era tan grave, pero como había visto películas y noticiarios, estaba convencido de que había terroristas suicidas por todas partes. Horas después de la puesta del sol fuimos a la casa en cuestión. En Afganistán no hay mucho que hacer, así que los lugareños van a dormir temprano. No saben qué hora es ni la edad que tienen,
pero sí que es hora de descansar cuando el sol se esconde en el horizonte. Así que recorrimos la calle del Chocolate, pasamos por una rotonda con un gran globo en el centro, doblamos a la derecha por la avenida principal y al cabo de unas cuantas manzanas nos detuvimos. Aquella operación tendría lugar en nuestro propio barrio. Adam nos guió unas manzanas más allá y señaló la casa. Coloqué una carga explosiva en la puerta principal. Estaba muy nervioso, pero cuando la carga derribó la puerta y empezamos a movernos, todo resultó muy claro. Recuerdo que observé a mi jefe, el líder del equipo, y me asombró su calma, que no tuviera miedo y se limitara a caminar prestando atención y ocupándose de su trabajo. Pensé, ¿cómo puede estar tan tranquilo? Hicimos saltar la puerta y entramos como hacíamos en los ejercicios de combate cuerpo a cuerpo. Los ocupantes no se despertaron. Me dejó perplejo que pudieran seguir durmiendo, o que fingieran hacerlo. Vería esa conducta en numerosas ocasiones, pero aquella era la primera vez. Los niños y las mujeres dormían. Los objetivos nunca están solos en la casa. Si hay 3 adultos varones, hay también 9 esposas y 20 niños. Todo se multiplica. Fuimos habitación por habitación. Hicimos levantar a todos los adultos varones y hablamos con ellos por medio del intérprete. En esa cultura, las mujeres son tan serviles con los hombres que se sientan en una esquina y los niños las siguen. Al principio se oyen llantos, pero cesan en cuanto les damos varitas luminosas y chocolatinas. En aquel momento, los intérpretes seguían siendo milicianos afganos y también iban armados. De hecho, entraban con nosotros, interrogaban a los sospechosos y nos indicaban cuáles eran los malos. En este caso, el hombre al que buscábamos era un saudí con sobrepeso. La mayoría de las veces, cuando encuentras a un saudí en Afganistán, no es por un buen motivo. Me puse muy serio cuando lo esposé, pero entonces me fijé en la camiseta mugrienta y repleta de grasa y no pude contener una carcajada. Decía en inglés, e imagino que su propietario ni siquiera sabía lo que ponía. No es una barriga cervecera, es un tanque de combustible para una máquina sexual. Un terrorista divertido. Lo sacamos de allí, lo trasladamos al aeródromo y lo metimos en un avión rumbo a Bagram. Allí tenían interrogadores expertos pertenecientes a distintos organismos y ramas militares que averiguarían los motivos de su presencia en Jalalabad y, con suerte, obtendrían información que pudiera llevarnos a otros objetivos. Probablemente era de bajo nivel y sería deportado sin demasiada fanfarria. En aquel momento no lo sabía, pero tenías que ser un malo bastante importante para que te torturaran con la técnica del submarino, por no hablar de que te enviaran a la bahía de Guantánamo. Allí terminó mi primera operación, pero empezaba a comprender cuál era la actitud correcta. No hace falta esforzarse mucho en todo. Simplemente debes hacerlo como lo has practicado 1.000.000 de veces y todo irá bien. Llevamos a cabo media docena de misiones sin disparar una sola bala o recibir un disparo. Pero una vez estuvimos a punto y aprendí una lección importante. Nos dirigíamos a una casa utilizando las gafas de visión nocturna cuando vimos a unos hombres armados aproximarse, y apunté. En mis gafas los iluminaban un reflector y un láser completamente invisibles a la vista. Tenían varios puntos sobre ellos y ni siquiera lo sabían. Cuando nos preparábamos para entrar en acción, Adam dijo: «Esperad, puedo solucionar esta situación. Creo que no son enemigos». Tenía experiencia suficiente para saber que en Afganistán el hecho de que alguien vaya armado no significa que sea malo. Allí, las armas son como los teléfonos móviles. Todo el mundo tiene una. Seguimos apuntándoles mientras manteníamos una tensa conversación en nuestro rudimentario pastún, pero descubrimos que eran policías afganos que habían salido a patrullar. Si los hubiéramos matado, lo cual era posible, habría sido un gran incidente, pero como el líder de mi equipo se mostró tan sosegado, yo me ocupo de esto, salvó unas 5 vidas aquella noche. Nunca olvidaré lo tranquilo que estaba. Yo quería ser como él. En junio de 2005 todo estaba tranquilo en Jalalabad. En el aeródromo estábamos creando un centro de mando. Levantaron varias tiendas y trajeron a varios hombres del equipo 10 de los SEAL
y el equipo SEAL de vehículos de transporte 1. Estábamos entusiasmados. Según algunos rumores, querían apostar francotiradores en el valle de Korengal, situado en las escarpadas montañas que bordean la frontera pakistaní. Lo apodaban el Valle de la Muerte, y probablemente era el lugar más peligroso del mundo. Las remotas y boscosas montañas estaban plagadas de una mezcla tóxica de miembros de Al-Qaeda, talibanes y señores de la guerra aliados. El equipo 10 de los SEAL quería ir a por una de las amenazas más importantes de la zona, un hombre llamado Ahmad Saad. Había luchado contra los talibanes y Al-Qaeda en 2001, pero luego había cambiado de bando y era un factor clave en la captación de combatientes extranjeros para aumentar las filas de la organización terrorista. A través de correos electrónicos y llamadas, los líderes de nuestros equipos en Jalalabad y Asadabad comentaron con Erik Christensen, el comandante del equipo 10 de los SEAL, los planes para llegar hasta Shah. Christensen era comandante de unidad, lo cual significa que podía proponer misiones a un oficial situado en un escalafón por encima en la cadena de mando. Mis jefes, que eran paralelos a Christensen, no eran optimistas y le dijeron: «Ni siquiera vamos a enviar francotiradores del equipo de los SEAL. Creemos que cuentan con misiles tierra-aire». Hubo mucho debate sobre si había que entrar o no, pero Christensen era un comandante agresivo. La gente como él, siempre dispuesta a atacar al enemigo, es absolutamente necesaria. Es una apuesta arriesgada, pero las guerras a menudo se ganan así. Se envió a francotiradores al valle para que realizaran un reconocimiento. Curiosamente, eran los hombres del equipo SEAL de vehículos de transporte, miembros de la unidad de submarinos de la que nadie quería formar parte. La misión había sido encomendada a 4 de sus francotiradores: Michael Murphy, Daniel Dietz, Matthew Axelson y Marcus Luttrell. El equipo 10 viajó al aeródromo de Jalalabad para prepararse para su incursión en el valle y llevarse a Shah una vez que el equipo de reconocimiento hubiera determinado su paradero. Fuimos a verlos al aeródromo y mantuvimos una agradable conversación para ponernos al día. A Jeff Taylor, Don Healy, Jeff Lucas y mi amigo Mike B. Healy los conocía de la instrucción o de misiones anteriores. Healy y yo habíamos ido juntos a la escuela de francotiradores en 1998. Era un gigante de Nueva Inglaterra, que solo vestía Sam Adams. La barba poblada que se había dejado le hacía parecer más corpulento, pero casi más simpático, lo cual no era posible. Hablamos de cerveza y de lo fantástico que sería todo cuando volviéramos a casa. Allí no había Sam Adams. No había visto a Jeff Taylor desde una fiesta de cumpleaños en casa de mi suegra en Virginia Beach unos meses antes, pero retomamos la conversación donde la habíamos dejado: paracaidismo y salto base. Era tan bueno como intrépido para los deportes extremos, y su mujer era la mejor amiga de la mía. Tenía la esperanza de participar en la incursión con ellos. Mi equipo se despidió y volvimos a la Casa Franca. La verdad es que sentíamos envidia. Ellos estaban a punto de llevar a cabo una acción importante, mientras nosotros solo transportábamos a árabes obesos al aeropuerto. Buscamos a nuestro jefe de puesto de avanzada y le dijimos que, llegado el momento, queríamos participar en la misión, a lo que él respondió: «Ni de broma. Sacad a todos los miembros del equipo de los SEAL de esos helicópteros». No había nadie allí, pero el cuartel general quería ser meridianamente claro: el equipo de los SEAL no participaría. Sabía que algo malo iba a ocurrir. Teníamos informes de espionaje, pero el equipo 10 de los SEAL no escuchó. Mientras hablábamos en aquella tienda de campaña del aeródromo, los 4 francotiradores SEAL estaban luchando por su vida. Unos lugareños los habían visto en el valle e informaron a los talibanes. 50 combatientes enemigos conquistaron la cima e iniciaron un devastador ataque en 3 frentes. Los 4 SEAL, que resultaron heridos en los primeros minutos, consiguieron evitar una derrota rápida o ser capturados bajando la pronunciada pendiente dando saltos de 6 o 10 metros. Ahora estaban a cubierto, pero su posición entre las rocas del desfiladero imposibilitaba una llamada de socorro. Dietz
el encargado de las comunicaciones, buscó terreno despejado, pero en cuanto salió de su escondite, una bala enemiga le atravesó la mano y le destrozó el dedo pulgar. Murphy sabía que la única posibilidad que tenía era utilizar el teléfono satélite Iridium, así que fue corriendo hasta un lugar despejado para hacer la llamada. El informe oficial de la Armada dice: alejándose de las rocas de la montaña que le brindaban protección, se expuso a sabiendas a un fuego enemigo cada vez más intenso. Mientras recibía disparos, Murphy contactó con la Fuerza de Respuesta Rápida de la Unidad de Operaciones Especiales en el aeródromo de Bagram y pidió ayuda. Proporcionó con serenidad la ubicación de su unidad y la envergadura del contingente enemigo, y solicitó apoyo inmediato para su equipo. En un momento dado, recibió un disparo en la espalda y se le cayó el transmisor. Murphy lo cogió, finalizó la llamada y siguió disparando al enemigo, que estaba aproximándose. Herido de gravedad, el teniente Murphy regresó a la posición con sus hombres y continuó la batalla. Estábamos pasando el rato en nuestra diminuta piscina, situada detrás de la Casa Franca, cuando un comandante de los Rangers, el comandante en jefe de la zona, entró y dijo: están machacando a vuestros chicos. Nos contó lo sucedido en Korengal y que varios helicópteros MH-47 Chinook habían partido en una misión de rescate. Fuimos corriendo a nuestras motocicletas y volvimos al aeródromo. Al llegar, nos dijeron que uno de los helicópteros había sido abatido. Según el relato de la Armada, un Chinook con 8 SEAL había salido con una escolta de helicópteros de ataque fuertemente blindados que, según la crónica oficial, debían neutralizar al enemigo y generar una situación más segura para la intervención del helicóptero de transporte de personal, cuyo blindaje era más ligero. Sabiendo que cada minuto que pasara reducía las posibilidades de supervivencia de sus hermanos, los hombres del Chinook decidieron dejar atrás a los helicópteros de ataque, mucho más pesados y lentos. En palabras del relato oficial, eran conscientes del tremendo riesgo que entrañaba el adentrarse en una zona enemiga activa a plena luz del día, sin su apoyo ofensivo y sin el camuflaje que blindaba la oscuridad. Pero sabiendo que sus hermanos guerreros habían recibido disparos, habían sido rodeados y estaban heridos de gravedad, el equipo de rescate optó por entrar directamente en la batalla con la esperanza de aterrizar en un terreno extremadamente peligroso. Antes de que eso sucediera, el helicóptero, que transportaba a 16 soldados, incluidos los hombres con los que acababa de hablar, Jeff Taylor, Dan Healy, Jeff Lucas y su jefe Eric Christensen, fue destruido en pleno vuelo. Mike B., el otro hombre con el que hablé en la tienda de campaña, sobrevivió. Había otros 2 helicópteros de rescate con hombres del equipo 10 de los SEAL a bordo. Uno de ellos, el que iba en cabeza y fue derribado, se llamaba Turbine 33. El otro era el Turbine 34. Antes de despegar, Dan Healy, que iba en el Turbine 34, se acercó a Mike B., que ocupaba el 33, y le pidió que cambiaran de vehículo. Dan pertenecía al equipo de vehículos de transporte y Mike al equipo 10. «Los que están en el terreno son mis hombres», le dijo Dan. Quería ser el primero en llegar hasta ellos y Mike aceptó. No tenían ni idea de que estaban tomando una decisión que determinaría quién iba a morir en los próximos minutos. Cuando el helicóptero superviviente regresó, estábamos esperando en el aeródromo de Jalalabad. Los pilotos estaban tan nerviosos que aterrizaron en una base situada al otro lado de la ciudad y tuvieron que volver corriendo al aeródromo. Los vi cuando se acercaban uno a uno. Greg, Kezar, Luke Newbold y luego Mike, y con cada rostro pensé: el mundo es un lugar mejor porque sigues en él. ¿Qué coño ha pasado?, pregunté. Están disparándonos misiles, respondió uno de ellos. El parte oficial afirmaba que lo que derribó al Turbine 33 fue una granada propulsada por cohete. Pero los tripulantes del segundo helicóptero nos dijeron que vieron 2 misiles elevándose desde el valle y describiendo una curva. Las granadas propulsadas por cohete no giran. Los misiles guiados por infrarrojos sí. El primero alcanzó al Turbine 33. No fue como en las películas.
donde reciben el impacto y caen rodando por la montaña. Dijeron que había estallado. El segundo misil no alcanzó al Turbine 34. Si realmente se trataba de un misil tierra-aire y falló, alguien estaba velando por ellos, porque esos trastos están diseñados para abatir aviones. Sin un rescate a la vista, los 4 SEAL que se hallaban atrapados en el desfiladero estaban quedándose sin munición. Habían resistido durante 2 horas y habían conseguido matar a varias docenas de atacantes, pero finalmente sus armas callaron. Murphy, Axelson y Dietz estaban muertos. Luttrell sobrevivió milagrosamente a una granada propulsada por cohete. De nuevo, según la versión oficial, recobrando la consciencia tiempo después, Luttrell consiguió escapar, aunque herido de gravedad, y arrastrarse lentamente hasta la ladera de una montaña. Deshidratado, con una herida de bala en la pierna, metralla incrustada en ambas piernas y 3 vértebras rotas, su situación era desesperada. Recorrió 11 kilómetros a pie y eludió al enemigo durante casi un día entero. Algunos nativos acudieron en su ayuda y lo llevaron a una aldea cercana. Por supuesto, nosotros no sabíamos nada de eso. Lo único que sabíamos era que debíamos llegar al lugar del impacto, pero no iríamos volando. En aquel momento acudían muchos helicópteros, Apache, Chinook y otros aparatos, pero nadie iba a acercarse al valle habiendo posibles defensas con misiles antiaéreos. Debíamos llegar por tierra, lo cual seguramente era más peligroso que por aire. No fue una decisión de los altos mandos. Enviamos a algunos hombres en busca de una coalición de miembros de las fuerzas especiales que, literalmente, fueron tienda por tienda diciendo: necesitamos un par de voluntarios. La situación es la siguiente: un helicóptero ha sido abatido y hay 4 francotiradores desaparecidos. Todos los Rangers con los que hablamos se levantaron de la cama dando un salto y pronunciaron variaciones de la frase: debería llevarnos 10 minutos, pero estaremos listos en 5. Al cabo de unos minutos teníamos Rangers de la Armada, miembros de las Fuerzas Aéreas y la Armada, artificieros, SEAL y boinas verdes. Sabíamos que la gente seguía trabajando en otros métodos y que en algún momento, nadie sabía cuándo, podría lanzarse un rescate aéreo. Pero no pensábamos quedarnos de brazos cruzados esperando. Aquel era un gran incendio y nosotros éramos la brigada de bomberos. Reunimos vehículos todoterreno, Hilux y todo lo que pudiéramos encontrar y partimos. Nos dirigimos hacia el norte, desde Jalalabad, y enfilamos la carretera del río Korengal hasta un punto situado al otro lado de una montaña del valle de Korengal. Fuimos en coche todo lo lejos que pudimos y nos reunimos con los demás SEAL de Asadabad. Tenían burros, que cargamos de comida y agua y todo lo que llevábamos encima, y echamos a andar, montaña arriba. Empezamos a una altura de unos 600 metros y teníamos que alcanzar 3000 en menos de un día, con unas temperaturas que superaban los 37 grados centígrados. La montaña no se parecía en nada a lo que yo conocía en Montana. Era una mezcla de polvo y roca con poca vegetación y extremadamente empinada. Las montañas no eran así en absoluto. Subimos por un oscilante camino de cabras que parecía una escalinata increíblemente empinada y construida por algún lunático. Eso y el intenso calor afectaron rápido a los hombres. Al poco, uno de los médicos pidió que le llevaran el material porque no podía cargar con él. La gente respondía: ¿qué coño? No vamos a llevarte eso. Algunos incluso se deshicieron de la munición para aligerar la carga. A medida que avanzaba el día, la situación empeoró tanto que algunos burros se negaban a continuar y, cuando los azuzábamos, se echaban a un lado y saltaban a la colina más cercana. Era evidente que no querían estar allí. Todo el mundo estaba tan deshidratado que sabía que no tardaríamos en perder efectivos. En ocasiones nos deteníamos junto a un arbusto o cualquier sitio donde pudiera colgar un gotero y los pinchaba para que no sufrieran un golpe de calor. Se les habían resecado tanto las venas a causa de la deshidratación
que introducir la aguja era una auténtica batalla. Cuando finalmente lo conseguía y apretaba la bolsa, veía como su cuerpo absorbía los jugos. Yo no era médico, pero había aprendido a hacerlo en la instrucción. Debí de administrar 7 u 8 bolsas de suero, pero eso no bastó, y tuvimos que evacuar a algunos. Solo nos insuflaban energía las pastillas blancas que repartía un miembro del equipo. Tras 10 horas de caminata, hicimos un alto para descansar. Estaba sentado con 2 o 3 SEAL y entonces caí en la cuenta. ¿Alguien ha llamado a casa antes de venir?, pregunté. No, ¿a qué te refieres?, contestaron. Joder, dije. Nuestras mujeres sabrán que unos cuantos SEAL de Virginia Beach acaban de morir y no han tenido noticias nuestras. Me preocupaba con razón. Nicole estaba en casa de nuestra amiga Karen, que ahora era viuda. Su marido, Jeff, era uno de los SEAL que habían caído en el Turbine 33. Los lúgubres hombres de azul tuvieron que ir a su casa a anunciárselo, así que lógicamente se puso como loca. Karen y Jeff solo llevaban un par de meses casados. Nicole no pudo hacer mucho para consolarla. Si queréis saber qué significa realmente inconsolable, es esto. Pero se negaba a ir a casa, porque no quería que aquellos hombres siniestros de uniforme estuvieran esperándola cuando llegara. Se quedó allí, con Karen, todo el tiempo que pudo. Mi hija, que aún no había cumplido 1 año, estaba con ella. Al final tuvo que irse a casa por el bebé. Nicole recorrió el largo y horrendo trayecto muy lentamente, y el temor perseguía cada rotación de los neumáticos. Cuando se acercó a nuestra casa, vio que el camino de entrada estaba vacío. No la esperaba ningún miembro de la Armada con la terrible noticia. Soltó un gran suspiro de alivio, un alivio culpable, porque ella se había librado y Karen no. Salió del coche y entró en casa con nuestra hija apoyada en la cadera. Al intentar equilibrar al bebé, un babero se cayó de la bolsa. Mi mujer no se percató y entró. Luego cerró la puerta con llave. Hasta el momento había logrado escapar, y solo podía rezar para que un pestillo impidiera que entraran las malas noticias. Aún así, no se sentía segura, y empezó a caminar por la casa, esperando que alguien llamara a la puerta. Mientras tanto, mi vecino Ron había visto el babero en el patio. Decidió ser un buen vecino, salir, coger el babero y llevárselo a Nicole. El problema era que Ron trabajaba conmigo y llevaba el uniforme puesto. Cogió el babero, fue hacia la puerta principal y llamó al timbre. Nicole miró por la ventana y vio a un hombre con uniforme azul. Se había acabado. Apoyó a nuestra hija contra una pared. El bebé todavía no se aguantaba solo y Nicole fue previsora. No quería que se le cayera cuando perdiese el conocimiento. Luego se dirigió a la puerta. Más tarde me dijo que fueron los 7 pasos más duros de su vida. Nicole... Bueno, dejaré que mi vecino Ron termine la historia. Se abrió la puerta y dije, ¿se te ha caído esto? Nicole me dio un puñetazo en la cara y cerró. Eso estaba sucediendo en casa mientras yo me encontraba en aquella montaña, dando los pasos más difíciles que había dado nunca. Cuando llegamos a la cima, oímos que en el cuartel habían decidido empezar a trasladar efectivos desde Bagram para asegurar la zona de aterrizaje y recuperar los cuerpos. Nunca supe qué les hizo cambiar de opinión. En aquel momento nos enteramos de que Axelson había desaparecido y probablemente estaba muerto. La suerte que habían corrido los demás seguía siendo incierta. Dimos media vuelta y bajamos la montaña para trazar un plan de búsqueda. Era de noche y echamos a andar envueltos en la oscuridad. Al descender vimos una hoguera cerca de la entrada de una cueva. Con nuestra visión nocturna pudimos atisbar a varios hombres alrededor del fuego. Talibanes, obviamente. Con toda probabilidad, eran los que habían derribado el Turbine 33. Contactamos con Bagram para que lanzaran un ataque aéreo, pero nadie autorizó el apoyo de los aviones. De hecho, respondieron,
No podemos decir que haya mujeres y niños en esas cuevas, pero tampoco podemos demostrar que no los haya. Acabábamos de subir 3.000 metros a 37 grados de temperatura y no íbamos a permitir que unos capullos que estaban sentados tranquilamente en el centro de operaciones nos pasaran por encima. Seguimos insistiendo y al final los convencimos. Solicitamos aviones A-10. Era la primera vez que se veía utilizar los A-10 Warthog contra personas. Fue impresionante. Son unos aviones de combate increíbles, un arsenal volador. Llegaron en vuelo raso y abrieron fuego justo por encima de nuestras cabezas con sus ametralladoras Gatling de 1.800 kilos y 7 cañones. Podíamos oír las balas rebasando la velocidad del sonido. Nos llegaba antes el impacto que el disparo. Todo iba al revés, una auténtica locura. Es como si te pasara por encima un gran dragón gritando y escupiendo fuego. Warthog 7, talibanes 0. Cuando llegamos abajo, nos montamos en las camionetas y pusimos rumbo a Asadabad para organizar la búsqueda de los francotiradores desaparecidos en combate. En aquel momento llevábamos 2 días sin dormir. Los aldeanos que ayudaron a Luttrell lo hicieron por su compromiso con el código afgano de Pashtunwali, la obligación de proteger a los desconocidos que entran en tu casa. Incluso cuando llegaron al pueblo combatientes talibanes exigiendo que les entregaran a Luttrell, los habitantes se negaron, aunque sabían que la consecuencia sería la muerte. Irónicamente, uno de los hombres que había acogido a Luttrell dijo más tarde que le motivó el mismo código que llevó al mulá Mohammad Omar a permitir una invasión estadounidense en su país por no entregar a Osama Bin Laden. Mientras permanecía escondido, Luttrell escribió una nota con su nombre, número de la seguridad social y otros datos menores para que supiéramos que era legítima. En aquel momento sabíamos que era el único superviviente. Un octogenario de la aldea atravesó territorio controlado por los talibanes con la nota metida en la camisa hasta llegar a la base militar más próxima. Los marines de la base nos trajeron la nota y al anciano. Su aspecto era como el de cualquiera de los hombres que habían poblado aquel valle a lo largo de 10.000 años. Túnica blanca tradicional, bronceado, piel arrugada, una enorme barba que los hombres de su clan, no sé cómo, se tiñen de rojo, sandalias y un pequeño gorro blanco. No llevaba lápiz de ojos, lo cual indicaba que no era talibán. Aparentaba 200 años. El anciano nos dijo el nombre de la aldea, pero necesitábamos saber dónde estaba Luttrell exactamente, en qué casa, para poder ir a buscarlo. Cuando le mostramos un mapa detallado de su aldea, lo miró inexpresivamente con los ojos muy abiertos. Su familia vivía allí desde hacía 5.000 años, pero no podía reconocerla en el mapa porque nunca había visto uno. Para él, un mapa era una abstracción. Llegamos a la conclusión de que quizás necesitaría ver el pueblo real. Lo sentamos delante de un ordenador y abrimos unas imágenes de su pueblo tomadas por satélite. Si le hubiéramos mostrado la cara del mismísimo Mahoma, habría reaccionado igual. No podía creerse lo que estaba viendo. Aquella tecnología le resultaba tan asombrosa que se desorientó. Al final se tranquilizó y nos enseñó la casa, al menos una casa. Debíamos suponer que era la correcta. La manera más rápida de hacerlo habría sido desplazarse en helicóptero y bajar por una cuerda hasta la casa, pero no habíamos tenido buena suerte con los helicópteros últimamente, así que dijimos, iremos en coche y el anciano nos llevará a la casa de Luttrell para traerlo de vuelta. Era un plan sencillo, pero no pudimos convencerlos. Todos dijimos, ¿estás de broma? Hay un rehén estadounidense. Vamos a ir. Entonces adujeron que la nota era falsa porque las T's de Luttrell no llevaban palito y era una trampa para tendernos una emboscada. ¿En serio? ¿Y cómo es que su número de la seguridad social coincidía? La respuesta siguió siendo negativa. Normalmente habríamos hecho lo que nos decían, pero en aquel momento nos daba igual.
porque teníamos a un estadounidense, un francotirador, un SEAL, herido en territorio enemigo, y debíamos ir a buscarlo. El comandante de los Rangers, al mando de nuestro puesto de avanzada, realizó la última llamada. Vamos a llevárnoslo de todos modos. Creo que acabaron prohibiéndole regresar a Afganistán para siempre, pero aquel día no. Metimos al anciano en una de las camionetas y lo llevamos a la aldea. Probablemente es el peor viaje en coche de toda mi vida. Las carreteras estaban llenas de baches enormes y sabíamos que había talibanes en las montañas. Al llegar a unas colinas que se alzaban cerca de la aldea, nos bajamos y continuamos a pie. El sol estaba alto en aquel momento. Era nuestro tercer día sin dormir, y el calor era insoportable. Nos encontramos con unos marines que habían salido antes. Nosotros avanzábamos más rápido porque ellos llevaban chaleco antibalas y casco, y nuestros pertrechos se reducían a una camiseta y un par de cargas de munición. Recuerdo que pensé, madre mía, esos marines son tíos duros. El anciano lo era aún más. Parecía que volara montaña arriba. Era lo único que conocía en la vida. Las montañas formaban parte de su persona. Por supuesto, él no iba armado y no llevaba una eternidad despierto como nosotros, pero, aún así, nos impresionó a todos. El terreno era casi tan empinado como la dichosa montaña, arriba y abajo, arriba y abajo. Cuando llegamos a la última colina, a falta de una subida y otra bajada, uno de mis compañeros se sentó. «No puedo continuar», dijo. «Tengo que parar». Trepar por un horno sin haber dormido es una putada, lo entendía, pero al otro lado de la montaña nos esperaba Luttrell. «Bien», respondí. «Le diremos a la madre de Marcus, la señora Luttrell, que estábamos a punto de llegar hasta él, pero no lo hicimos porque tú estabas cansado». «¿Sabes qué?», dijo. «Tiene razón». Luego se levantó y echó a andar. «Hazme un favor, hermano», añadí. «Dime eso mismo dentro de 7 pasos porque yo tampoco puedo continuar». Pero lo hicimos, y llegamos a lo alto de la colina. En aquel momento, los comandantes decidieron enviar un helicóptero para recogerlo, pero querían que siguiéramos adelante por si era atacado por el enemigo y tenía que desviarse. Justo cuando iniciábamos el descenso, nos informaron de que el helicóptero había conseguido llevarse a Luttrell de allí. Estaba a salvo. Genial. Pero aún teníamos que salir del valle. Miré a mi compañero y dije, «Por eso la instrucción de los SEAL es tan dura». «¿A qué te refieres?», preguntó. «Si quisiéramos largarnos ahora mismo, ¿a dónde coño iríamos?». Cuando llegamos a la camioneta es posible que estuviera sufriendo alucinaciones porque en la bajada me pareció ver unos niños afganos. Hacía tanto calor que di a una niña pequeña una botella de agua y observé con asombro cómo derramaba el contenido en el suelo para poder jugar con el recipiente de plástico. No podía ser real, ¿verdad? Pues lo era. Afganistán es un túnel del tiempo, y caminábamos como sonámbulos por el siglo XIV. Realizamos de nuevo el horrible trayecto hasta la base, y dormimos 25 horas seguidas.